Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre Excel y este video surge de una consulta de un visitante y lo que me consultaban era cómo poder controlar de que en una celda o en un rango de celda solamente se acepten nombres, o sea textos y espacios, y en otras celdas solamente se acepte este formato de correo electrónico. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de la opción de validación de datos, donde vamos a tener que usar esta fórmula para validar que se acepten solo textos y espacios, y esta otra fórmula para validar que se acepten solamente el formato de correo. Eso lo vamos a colocar aquí de tal manera que tu tabla pueda validar esa información, y te muestro cómo hacerlo rápidamente. Lo primero que te sugiero es convertir esto en una tabla. Inicialmente vamos a colocar los encabezados y la primera fila, que aunque esté en blanco, para que luego Excel automáticamente vaya creando la tabla a lo largo de las celdas. Eso permitirá que la fórmula pues la puedas ingresar de manera más rápida. Vamos a marcar los encabezados y la primera fila en blanco debajo de ellos, y podría presionar la letra en la combinación control T. Podríamos irnos a la opción de dar formato de tabla. Okay, yo prefiero simplemente control T. Aquí me va a decir si la primera línea de esto tiene encabezados. Le voy a decir que sí, y ahí le va a asignar a la primera fila como encabezados y la segunda como datos. Aquí ya me está planteando los formatos que tenemos acá. Entonces aquí vamos a agregar la fórmula. Vamos a agregar esta fórmula, que es un grupo de funciones, que rápidamente lo que te voy a comentar. Quería explicarlo igual que en otro video cada una de las funciones, pero el video se convertiría en una muy largo y muy extenso, y pues simplemente lo que te voy a indicar aquí, que esta función lo que va a comprobar es que no existan números o no existan caracteres fuera de los que yo establezca en este rango de datos. Como podemos ver aquí, yo he puesto letras minúsculas de la A a la Z y letras mayúsculas de la A a la Z. Cualquier otro carácter que no esté representado aquí no será aceptado acá. Con esta función de eso es lo que nos vamos a asegurar. ¿Ok? Para lo cual voy a colocar el cursor aquí, me voy a ir a datos, a validación de datos, y vamos a utilizar la opción de personalizada. Y aquí donde dice fórmula, voy simplemente a pegar la función o la fórmula de esta combinación de funciones, que ya te la voy a dejar aquí también en el video. Le voy a poner aceptar, y vamos a ver que si yo coloco, por ejemplo, mi nombre, lo acepta perfectamente. Pero si yo trato de poner un nombre donde mezclo por error un número, me va a dar un error. Me dice que esto no coincide con la restricción. Entonces solamente me va a aceptar. Voy a poner Axel para ver. Me va a aceptar nombres, ¿verdad? Solo nombres. Si yo pusiese un nombre que tiene una tilde, que aunque es letra, si tiene una tilde, no me la va a aceptar, porque resulta que esta letra con tilde no la tengo declarada en mi rango de datos aceptado. ¿Okay? Si yo quisiera que eso funcione, yo debía haber aquí también agregado que me debería aceptar A con tilde, E, I, O, U, y también la ñ. Igual sería para las mayúsculas. Quería aclarar eso para demostrar de que los caracteres que tú coloques aquí son los únicos que se van a aceptar acá. En la fórmula que agregué aquí no lo tengo. Si hago esa actualización, voy a volver a copiar la fórmula y tendríamos que volver a validar y a cambiar pues esto de aquí
Vamos otra vez aquí, vamos a personalizar y coloco eso. Entonces ahora sí, si pongo, ya me acepta porque ya está entre los datos reconocidos. Y lo segundo que podemos hacer, lo tercero que podemos hacer es que si alguien pues escribe y me da esto de aquí, pues no va a saber por qué es cuál es la restricción o por qué es el error. Entonces lo que te aconsejo también es que conjuntamente cuando agregues una validación, pues te vayas a la opción de mensaje de error y coloques un mensaje de error indicando, por ejemplo, cuál es la restricción que tú has puesto. En este caso es que decirle que solo se aceptan texto y espacios. Entonces, de tal manera que cuando alguien coloque algo que no es, pues le aparezca el mensaje que es un poco más descriptivo, pues tú lo puedes poner como sea, pero ya de todas maneras pues ya sabrá cuál es el problema. Así que de esa manera puedes controlar que estés agregando solamente texto dentro de ese rango de datos. Ahora, ¿cómo controlar la parte de correo? En la parte de correo hay dos cosas muy importantes, de que el texto que tú vayas a escribir, pues en algún momento pues debe tener un arroba, ¿sí? Y que al final pues también debe por un punto para la extensión del dominio, pues, ¿no? Entonces tanto el arroba como el punto son importantes y es lo que va a hacer esta función. Esta función lo que está haciendo es que está procurando hallar de que en la celda haya un arroba y que también haya un punto. Eso es lo que está tratando de hallar, el arroba y el punto. Y se está asegurando de que el arroba se encuentre antes del punto, ¿ok? Para evitar de que haya un error. Ahora, este control es bastante básico porque, por supuesto, pueden haber diferentes formatos de correo, pero vamos a ver cómo funciona. Para ver, voy a copiar la función o la fórmula. Asimismo, voy a seleccionar ya las celdas que están dentro de la tabla, o podría ser la primera, da igual. Me voy a ir a validación, personalizada, y le escribo aquí. De una vez me voy al mensaje de error. Aquí si me dice que tiene un error, no le parece bola. Aquí le voy a poner error. Solo se acepta formato de email. Así que si yo aquí escribo, por ejemplo, Fernando, me dice que no, porque no es un formato de correo. Tendría que colocar, por ejemplo, un correo completo, que ahí todavía sigue incompleto, todavía sigue dando error. Todavía sigue dando error, pero si ya lo completo, ya lo acepta. Para los correos también pues te aceptaría si pones, por ejemplo, no sé, hay correos que suelen ser, por ejemplo, la inicial del nombre con el apellido. Este es un ejemplo y también lo acepta. Ok, así que pues nada, usando estas dos funciones, validando datos, podías controlar de alguna manera la integridad de los datos de tu tabla, de tu lista, de tu rango de datos, en tus celdas. Si es una tabla, pues te aconsejo que la conviertas en una tabla. Si es solamente una celda puntual, pues aplica las fórmulas o las funciones simplemente cambiando la dirección de la celda donde comienza o donde va el dato que vas a validar. Si quieres hacer un control más preciso, pues ya hay que aplicar macros con Visual Basic y pues se vuelve un poco más complejo. También vale recalcar que si no quiero ser muy detallista de que te controla
como he puesto aquí, que incluso no vayas a meter números o no vayas a meter otra cosa. También hay una función llamada es texto, la cual lo único que hace es verificar de que si una celda tiene texto. Si tiene texto, va a decir verdadero. Si es un número, dice falso. Pero si colocas texto con números, también lo acepta. Lo único que no hace es aceptar números. ¿Ok? Así que si por si acaso quieres controlar una celda donde, o una tabla donde probablemente no es importante verificar de que no haya única y exclusivamente los caracteres que tú hayas definido, sino que pueda aceptar letras y números, pero no solo números, pues te podría servir también la función es texto. Yo aquí quise pues ser un poco más preciso en lo que se iba a aceptar, pues por eso hemos colocado esta función más larga, pero también tienes esta otra opción de que te controla pues con la función es texto, que solamente basta que haya un carácter de texto y pues ya lo acepta como tal. Así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que haya sido claro, aunque como mencioné no he detallado cada una de las fórmulas porque nos tomaría mucho tiempo. Lo importante es que sepas que simplemente con estas dos funciones puedes hacer estas validaciones, simplemente asegurándote la dirección o la posición de la celda que quieres controlar. En este caso acá arriba está con A2 y acá abajo con B2, que tienes que hacer el cambio y esto funcionaría. ¿Ok? Así que gracias por ver el video. Te voy a dejar toda la información aquí en la descripción para que vayas a mi sitio web y veas todo el detalle. Espero que te haya gustado, espero que te sirva. Si te gustó, me dejas un like, me dejas tu comentario y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.